Pastor. Apreciados pastores y siervos del Señor, te dan ustedes muy buenas tardes. Les saludo a su hermana Beatriz. Les pedimos las disculpas del caso. Nuestro pastor Jonathan está demorando un poquito para ingresar a la sala. Lo que queríamos recomendarles es que por favor enciendan sus cámaras para poder tomarle la foto para así pasar la asistencia. Como ustedes saben, al finalizar el seminario se va a estar entregando el certificado y necesitamos su asistencia. Asimismo, también les hacemos presente, apreciados pastores, que hemos encontrado algunas fichas con los nombres no tan claros, más que todo los que escribieron con lapicero. Entonces les rogamos a ustedes, en primer lugar, no salirse del grupo donde dice el Congreso Nacional, no salirse del grupo hasta que se le entregue sus certificados. Por otro lado, queremos decirle también que por favor, si pudieran tener la amabilidad de volver a escribir sus nombres tal cual dice su DNI, porque como ustedes saben, los certificados van a ser firmados y se requiere, es un documento que es muy valioso también para cada uno de nosotros. Por lo tanto, les pedimos que sea muy claro sus nombres escritos tal cual está en su DNI para así no tener problemas en lo posterior. Apenas termine esta sala, ustedes saben que tienen otro taller y pueden pasar al otro taller con el link que ya les han enviado al grupo de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema de procesos, les pedimos por favor que pueden inscribirse todas las preguntas por el chat. Por favor, eso es lo único que le pedimos y tener un poquito de paciencia. Nuestro pastor Jonathan aún no se
No se ha conectado. Pedimos las disculpas del caso. Y muchas gracias. Les agradezco bastante por su paciencia. Apreciados pastores, les tengo otra noticia, que todos los videos se les va a entregar a cada uno de ustedes. Todos los videos de todas las sesiones, de las plenarias que hemos tenido, tanto el día de ayer como hoy día, se les va a hacer entrega de los videos a través del correo electrónico que cada uno ha consignado en nuestra ficha, y también, en todo caso, se le va a enviar a través del WhatsApp con un enlace para que lo puedan descargar. Así que, apreciados pastores, ya está con nosotros en esta tarde el pastor Jonathan. Ya se ha conectado. Gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, pastor Jonathan. Pastor Jonathan. No lo escucho. Su audio está abajo. Es el audio, pastor. Ya lo veía. Buenas tardes, pastor. Que el Señor le bendiga. Su audio no tiene audio, pastor Jonathan. Activar el audio. Ok. Ahora sí, ahora sí. Disculpen la demora. Nos ha pasado de todo esta tarde. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Se escucha ahora bien? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. El taller que vamos a compartir el día de hoy es un taller práctico y vamos a procurar ir al meollo del asunto. Tuve una confusión en el horario. Estaba segurísimo de que era a las 3 de la tarde, pero ahora ya repasando, efectivamente nos toca a las 3 y a las 4 la repetición del mismo programa. No hay problema. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este momento, por esta oportunidad que nos das de desarrollar este tiempo con nuestros hermanos, nuestra familia en la fe, y queremos aprender acerca de estos procesos, los procesos en la plantación de iglesias. Estamos
convencidos de que nos equipas, pero también nos das las herramientas necesarias para poder llegar a otros lugares. En el nombre de nuestro Señor, abre nuestra mente para lo que tienes disponible para nosotros y podamos crecer. En tu nombre, amén, amén, amén. Muy bien, cuando hablamos de procesos, estamos hablando de un orden lógico de pasos para lograr algunas cosas. En este caso, la plantación de iglesias. El día de ayer tuvimos una buena oportunidad para compartir acerca de la necesidad que tenemos de plantar iglesias. Conversamos de que la plantación de iglesias es una necesidad. ¿Debido a qué? Al crecimiento demográfico que hay. Y solamente para darles la data un poco más exacta, el año 2020 a nivel mundial alcanzamos una población de 7.753 millones de habitantes en nuestro planeta, de acuerdo a algunas cifras que pudimos obtener del Internet. Si tomamos en cuenta la tasa de crecimiento anual, que es de 1%, esto significa que cada año se van a agregar 77.53 millones de habitantes, 77 millones de personas. Si consideramos el tamaño de las iglesias, que en promedio son 50 personas, eso significa que a nivel global, a nivel mundial, necesitamos 1.5 millones de iglesias al año nuevas para alcanzar a este grupo de personas nuevas que han nacido. De hecho, que hay dos opciones. O bien plantamos más iglesias, o bien las iglesias que estamos operando, que estamos trabajando, ampliamos nuestra capacidad para atender a más personas. Una de las dos. A eso se le llama crecimiento. Hoy vamos a enfocarnos en la intención de plantar esas nuevas iglesias, que es el meollo de este congreso. Si tomamos en cuenta solo la cantidad de nuevas iglesias, entonces diremos que estamos necesitando aproximadamente 1.5 millones de iglesias nuevas. ¡Wow! 1,5 millones de iglesias nuevas cada año. ¿La necesidad es grande? Definitivamente, es muy grande. Plantar iglesias debe ser una prioridad. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo podemos plantar nuevas iglesias? ¿Qué hacer? Yo tengo la disposición, tengo el llamado, eso es el inicio. Dios puso en mi corazón una carga, pero ¿qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué procesos debemos seguir? Pues hoy vamos a compartir acerca de 3 procesos básicos en la plantación de iglesias y de hecho que hay muchas variantes. Ustedes van a encontrar algunos cambios o algunas cosas que pueden nutrir, pero lo hemos tratado de identificar y categorizar en tres formas de poder o 3 procesos para plantar iglesias. Y vamos a ir de una. La primera manera de plantar iglesias, este proceso que sigue, le llamamos el modelo del gran inicio. Modelo del gran inicio. Y ustedes dirán, ¿qué significa esto? El modelo del gran inicio, ¿a qué hace referencia? Bueno, el modelo del gran inicio está enfocado en la plantación de una iglesia a través de algo similar a lo que sucedió en Hechos capítulo 1, versículo 4, o todo el capítulo 1. Se los quiero explicar de la siguiente manera. Todos conocemos en la palabra que la iglesia primitiva o la iglesia después de que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos se quedó en Jerusalén. Ellos estaban esperando la promesa de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 encontramos que el Señor Jesús les da una orden. No se vayan de Jerusalén, esperen, quédense, esperen la promesa, porque así como Juan bautizaba con agua, serán bautizados con el Espíritu Santo. La actitud de los discípulos fue esperar, en oración, en ayuno, en unidad. Ellos estuvieron esperando durante ese tiempo y 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió de una manera sobrenatural y encontramos que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y este suceso sobrenatural, este gran inicio de la iglesia, trajo como resultado que 30 veces el tamaño original de ese grupo se multiplicó en un día. Se convirtieron 3,000 personas. Y estas 3,000 personas
fueron el resultado de una sola prédica. La iglesia primitiva, diríamos que dio el salto de 120 a 3000 en cuestión de horas. Y esto es un gran inicio. Este modelo se conoce como el gran inicio. ¿Por qué? Porque de un pequeño grupo saltó a un grupo muy numeroso que de hecho tuvo un buen respaldo y de hecho fue por la acción del Espíritu Santo quien desató o quien desarrolló todo este mover. Lo que hace este modelo del proceso de plantación de iglesias es tratar de tomar esta forma o este gran impacto que hubo y se organiza a través de unos procesos que queremos compartir con ustedes el día de hoy. El modelo del gran inicio tiene su proceso de plantación de la siguiente forma. Lo primero, obviamente, es una persona que tenga el llamado de Dios, el llamado para servir, el llamado para plantar una iglesia. El llamado se puede identificar como una gran necesidad, como una pasión, como un fuego que Dios pone en el corazón del plantador. Eso es algo invaluable, es algo que nosotros no podemos imponer, no podemos provocar, es algo que Dios hace. Así que ese es el inicio en todos los modelos que vamos a compartir. Pero el proceso de plantación a través del modelo del gran inicio arranca con que ese plantador que tiene la disposición, el llamado, la seguridad que Dios le está hablando a que haga esto, se mueve a un lugar estratégico. Generalmente las iglesias que se plantan con este modelo están en lugares estratégicos. ¿Qué es lo que hace una vez que este plantador identifica la ciudad estratégica? Yo quiero que imaginen, en nuestro país una ciudad estratégica es Lima. Lima es una ciudad estratégica porque tiene una gran población, un gran polo de desarrollo y centraliza muchas de las actividades de nuestra nación. Pero otra ciudad estratégica, por ejemplo, es Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, ciudades grandes en la selva, Iquitos o Pucallpa, ciudades estratégicas que son polos de desarrollo. Muy bien, este modelo del gran inicio arranca su proceso de esta forma. Un plantador con un llamado de parte de Dios moviéndose a un lugar estratégico, primero para una visita periférica, primero para investigar un poco, y una vez que identifica a través de estas visitas, comienza a buscar un lugar donde vivir con su familia, escuela para sus hijos, evalúa alquilar un local para la iglesia o la posibilidad de comprarlo, y dentro del proceso va el llamado, la seguridad de que Dios le da, ese deseo de plantar, y luego se mueve a investigar el lugar y comienza a hacer planes para mudarse a esa nueva ciudad. La tercera etapa dentro de este proceso, el plantador se muda completamente a la ciudad nueva, inicia este proceso con la formación de un equipo ministerial que le acompaña. Fíjense que con este modelo y este proceso de plantación de iglesias abarca una inversión regular de efectivo, porque la iglesia arranca con equipo ministerial, pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor de matrimonios, pastor de alabanza, un encargado de logística, un encargado de música o un pastor de alabanza. El equipo no inicia como lo hacemos en nuestro país o como es frecuente iniciar en nuestro país. Este modelo del gran inicio arranca con el equipo ministerial. Muchas veces lo contratan, en otras ocasiones son personas que ad honorem se unen al equipo, en otras ocasiones son personas que tienen el mismo llamado que este plantador y dicen, muy bien, creemos en este proyecto y allá vamos, cuenta conmigo. Tuve el privilegio de conocer a varios pastores que han iniciado iglesias con este modelo. Uno de ellos estaba en la etapa de planificación para plantar una iglesia en Monterrey, en México. Y él me decía, mira, el presupuesto que tenemos es alto, pero nosotros confiamos en lo grande que es nuestro Dios. Y iniciaron con este modelo. En Cuba se plantó una iglesia que después del gran inicio se convirtió en una iglesia de 600 personas. Es decir, ya voy a explicar, estamos en el proceso,
Hemos visto el llamado, hemos visto la visita previa al lugar, hemos visto cómo se muda el pastor a la nueva urbe, al nuevo lugar, donde comienza a convocar el equipo, convoca el equipo de trabajo, se une con el equipo de trabajo, comienza a tener reuniones semanales, periódicas con el equipo de trabajo, luego amplían ya no a reuniones de trabajo solamente con los responsables y los encargados, sino que comienzan a convocar voluntarios, hacen evangelismo, abren las oportunidades para gente que quiera servir con ellos en las distintas áreas y comienzan a prepararse con miras a la reunión de apertura. Estoy hablando de un proceso de planificación bien fuerte que requiere que las personas ocupen lugares estratégicos, lugares muy puntuales previo a la apertura del templo. Hasta aquí todavía no se abre puertas a la gente en general. Lo quinto que hacen como parte del proceso es que con este modelo compran todos los equipos necesarios, todos los equipos que se necesite para el desarrollo de la nueva iglesia, equipos de sonido, todo lo que tiene que ver con butacas, todo lo que tenga que ver con la logística, audiovisuales, etcétera. Todo lo que consideren como valioso para como equipos del buen funcionamiento de la iglesia. Como sexto, hacen una campaña publicitaria, una campaña de marketing, literal, marketing. Y es una campaña publicitaria que abarca redes sociales, periódicos, radio, televisión, dependiendo de la población en la cual se quiere segmentar esta nueva iglesia. Y hacen una campaña publicitaria fuerte por redes sociales. De hecho, que tienen un encargado de redes sociales o un voluntario para redes sociales, generalmente alguien que recibe una ofrenda o un pago. Y al final del proceso viene la actividad que da inicio a la iglesia. Y la actividad que da inicio a la iglesia, o este gran inicio del cual estamos hablando, muchas veces es una campaña evangelística con un hombre de Dios de trayectoria, a veces es un concierto o un mix de ambos, campaña con concierto, y lo que hace es dar un gran empuje, un gran impulso al inicio de esta nueva iglesia. Tuvimos un testimonio, por ejemplo, que en Cuba, la iglesia nueva, en la primera reunión que tuvo, la primera reunión formal de la iglesia, hubieron casi como 700 personas y después de ese primer evento iniciador, hubieron como 600 que quedaron en la iglesia. En Brasil, que también se han plantado iglesias con este modelo, con estos procesos, han tenido un impacto similar. ¿Por qué se llama modelo del gran inicio? Porque el evento formal inicial de la iglesia siempre es multitudinario, siempre tiene cientos de personas allí y tiene esa facilidad. Desde que empieza grande. Muy bien, algunas observaciones de este modelo que sería importante que tomen en cuenta. Este modelo de plantación de iglesias requiere mucha dirección espiritual, mucha planificación y muchos recursos. Eso tal vez podríamos verlo como algo negativo en el contexto donde hay una iglesia que no tiene tal vez muchos recursos para plantar. Pero si una iglesia tiene suficientes recursos en la iglesia plantadora, aconsejamos este modelo porque es bien eficaz. Es más difícil empezar con una iglesia pequeña y que crezca a 600 que invertir todos los recursos necesarios para empezar de una con 600. Así que este modelo de plantación requiere bastante, como decía, dirección espiritual. ¿Por qué? Porque el plantador no actúa solo, rinde cuentas a la misión que lo envió o rinde cuentas a la iglesia que lo envió a plantar. Eso es lo positivo. Si hablamos de tiempo, la plantación de esta iglesia o de una iglesia con este modelo, siguiendo este proceso, toma más tiempo que algunas otras opciones. ¿Por qué? Porque generalmente desde el momento que el pastor plantador empieza a visitar la ciudad a donde quiere plantar, hasta el momento del evento iniciador, lo mínimo que pasa son 12 meses. 12 meses. Así que usted puede tener una idea que no es algo que surge de la noche a la mañana. Requiere planificación, trabajo, mucho trabajo antes del evento iniciador, del evento fuerte, y es algo que no se ve hasta que
hay toda esa campaña publicitaria que la gente dice, ¡oh, qué lindo! Una iglesia nueva aquí. Y eso ya tuvo mucho tiempo de planificación y mucho tiempo de trabajo antes. Es aproximadamente lo que tenemos que compartir con respecto a este modelo y el proceso de plantación de iglesias con este modelo. De hecho, que durante todos los meses anteriores hay ensayos, hay práctica, hay bastante trabajo de los equipos, método ensayo-error, un montón. Otra observación es que las iglesias que se plantan con este modelo siempre causan un gran impacto en la ciudad. Y a pesar de que pueda menguar la membresía durante los primeros meses o las primeras semanas, generalmente la iglesia arranca en grande con varios cientos de personas y es más fácil impactar una ciudad con una iglesia de un tamaño regular que con una iglesia de un pequeño tamaño. Genial. Es el primer modelo del cual quería compartirles y este es el proceso de plantación a través de este modelo. Voy a tener que ser incisivo en esto. Los modelos que estoy compartiendo con ustedes no son ni malos ni buenos, son neutrales. Nosotros escogemos el modelo que podamos aplicar o que querramos aplicar. Una variante de este modelo han aplicado algunas iglesias en Estados Unidos donde no solo se mueve el plantador, sino se mueven varias familias de la iglesia para apoyar la nueva iglesia. Tal vez la cultura acompaña mucho, ayuda mucho, de tal manera que de una cuando se mueve el plantador, se mueve con varias personas que conforman el equipo de apoyo y al momento de dar inicio, wow, es una iglesia muy fuerte, muy fuerte. Tremendo. Vamos a ir a un segundo modelo que queremos compartir con ustedes y se llama el modelo del pionero. Modelo del pionero. Y vamos a describir el proceso de plantación de iglesias a través de este modelo, el modelo del pionero. Me gustaría que vean conmigo la palabra en Hechos capítulo 8, versículo 4. La Biblia registra que en Hechos capítulo 8 hubo una persecución, los discípulos salieron de su medio, del lugar donde habían estado tan cómodos, y uno de ellos fue Felipe. La Biblia dice que Felipe, por ejemplo, se dirigió a Samaria y ahí comenzó a hablarle a la gente acerca de Jesucristo, de que Jesucristo es el Mesías. La Biblia registra, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque deseaban oír el mensaje y también ver las señales que Dios hacía a través de Felipe. ¿El resultado cuál fue? Samaria comenzó a recibir el mensaje, mucha gente se convirtió, muchas personas veían las señales, los milagros, y no se quedó ahí. Miren Hechos 8:14, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje, enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Y nos damos cuenta a través de este proceso que hubo un pionero, se llamó Felipe. Felipe fue el pionero, la punta de lanza. Él fue a Samaria, comenzó a predicar, pero luego en el versículo 14 envía un equipo de apoyo compuesto por Pedro, por Juan, y en el versículo 15 al 17 encontramos que cuando llegan los apóstoles imponen las manos sobre los samaritanos, ellos reciben el Espíritu Santo, son bautizados en el nombre del Señor Jesús, y fue tremendo, fue toda una afirmación para la nueva iglesia en Samaria. Bien, vamos a darnos cuenta de que este modelo, el modelo del pionero, es uno de los modelos más frecuentes en nuestros días y tiene también un proceso. Inicia una vez más con un hombre o una mujer de Dios que tiene el llamado, el deseo de poder hacer la obra de Dios y plantar una nueva iglesia. Este pionero o esta pionera sale de su ciudad, se mueve de su ciudad por algún motivo. A veces es por una nueva oportunidad laboral, a veces es porque tuvo que visitar un familiar o tuvo que salir de la ciudad o simplemente porque Dios le puso en el corazón el llamado de ir y hacer la obra y salió. Ese es el pionero, el pionero. Entonces arranca con el pionero yendo a un lugar y comenzando a hacer la obra de evangelismo. Después de algunas semanas o algunos meses, el pionero comienza a no solamente evangelizar, sino a reunir a las personas que ha evangelizado. A veces este pionero lo que hace es
incluso congregar a algunas personas en una casa. Hay pioneros que son mucho más pilas y de pronto pone incluso un letrero ahí afuera de la casa que alquiló, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de este proceso incluye en que el pionero no se queda allí, sino que solicita un equipo de apoyo, tal cual Felipe lo hizo. Felipe no tenía teléfono, pero estoy seguro que envió alguna carta, alguna petición, y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. En este caso, el pionero solicita un equipo de apoyo para que vaya a afirmar a los creyentes. Este equipo, la tercera parte dentro de este proceso, a ver, vamos repasando. La primera parte dentro de este proceso, el primer paso dentro del proceso de plantación de iglesias con el modelo del pionero es el pionero saliendo de su medio y yendo al lugar a plantar una iglesia. La segunda parte, comienzan a convertirse las personas, a afirmarse, y él solicita un equipo de apoyo. La tercera parte dentro del proceso, el tercer paso, lo que hace el equipo es comenzar a afirmar a las personas. El equipo comienza a tener un tiempo para enseñar la palabra, desarrollar algunas charlas de discipulado. El equipo hace más que el trabajo que hacía solo el pionero. Lo cuarto que hacen ahora sí es establecer un centro de adoración, un lugar de adoración, un templo, en el cual comienzan a reunirse los nuevos creyentes y dan inicio a la nueva iglesia. El quinto o la quinta parte de este proceso es que se establece a un pastor para esta nueva iglesia. A veces es el pionero, a veces no es el pionero, a veces la iglesia plantadora envía otro pastor y el pionero se mueve a otra ciudad. El pionero, este modelo de pionero es ampliamente usado en las iglesias y me gustaría que tomen en cuenta algunas características de este modelo y de este proceso de plantación. Lo primero es que este proceso es menos costoso que el primero que les hablé. Este modelo de plantación de iglesias es menos costoso. ¿Por qué? Porque se necesita básicamente mantener a un pionero en el campo en lugar de mantener un equipo. Económicamente es menos costoso, perdón, pero en tiempo, para que la iglesia crezca, es más costoso en tiempo. ¿Por qué? Porque para que la iglesia llegue a tener un impacto grande en la ciudad, en el lugar donde está, va a requerir a veces varios meses, bastante tiempo, y esto es un costo también, es un costo que nosotros debemos tomar en cuenta, el costo de tiempo. Lo siguiente, otra observación, es que la iglesia plantadora juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque los recursos humanos, los recursos económicos son bien asignados. El recurso humano, los que salen a firmar, el equipo de apoyo, hace un trabajo extraordinario y son personas que van a tener que escoger sus vacaciones o buscar otras maneras para poder ir a hacer la obra. Otra parte también, otra observación a este proceso es que, por ejemplo, hay países cuya población ha tenido que emigrar, no solamente aquí en Sudamérica, sino en el Medio Oriente, tipo Siria y tipo lugares como ese. Bueno, lo que hemos observado es que este modelo de plantación es bastante aplicado en estos países donde tuvieron que emigrar por la situación política, económica o guerras o conflictos, y sirve mucho para plantar iglesias a través de este modelo. Yo recuerdo conocer a un pastor amigo, a un pionero que vino de Venezuela a plantar una iglesia aquí. Él vino, lo conocimos, conversamos, y él hacía ese trabajo de pionero, evangelizaba, se iba a los parques, entregaba folletos evangelísticos, hacía aires libres, y efectivamente comenzaron a convertirse las personas. Cuando hubo un aproximado de 20 personas, vino su pastor de Venezuela con un grupo más de hermanos a afirmar a las personas, y para resumir la historia, hoy es una iglesia plantada aquí en nuestra ciudad, en Trujillo. Los conocimos porque compartimos el local de reunión en algún momento, y eso es una bendición muy grande. Queremos que las iglesias se planten, y este es otro modelo, y ese es el proceso de plantación a través del modelo del pionero. Y aprovechando los minutos que nos quedan, vamos al tercer modelo de plantación de iglesias y al proceso de plantación que vamos a compartir con este modelo.
El libro de los Hechos también registra algo muy especial en el capítulo 16. El modelo que vamos a compartir ahora lo conocemos como el modelo de grupos pequeños, el modelo de grupos pequeños. La Biblia menciona que el apóstol Pablo y Silas ahora llegaron a Filipos, y cuando llegaron a Filipos, lo primero que hicieron fue compartir el mensaje a las personas que estaban alrededor. En Hechos 16:14 encontramos que una de las personas que recibió el mensaje era Lidia. Lidia era una comerciante de púrpura, una mujer influyente, y si leen el versículo 14 y 15 van a notar algo. La Biblia dice que llegaron, se hospedaron con Lidia. Lidia abrió su corazón, ella invitó a que los apóstoles fueran a su casa y se bautizaron todos los de la casa de Lidia. Ella insistió que se queden ahí y los apóstoles se quedaron en la casa de Lidia. La casa de Lidia se convirtió en un grupo pequeño de discípulos. Ahora, la Biblia menciona que el apóstol Pablo y Silas continuaron haciendo la obra, predicando, y una mujer que tenía espíritu de adivinación fue liberada. Hemos escuchado mucho cómo terminaron en la cárcel, y para resumir la historia, hubo un terremoto en la cárcel, no se salieron huyendo, sino que permanecieron ahí, y cuando el carcelero quería matarse, ellos exclaman: no te mates, aquí estamos todos. El carcelero hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia menciona cómo ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y el resultado de esa experiencia es que la familia del carcelero ahora también fue bautizada, también recibieron el mensaje. En el capítulo 16, el versículo 40, menciona que una vez que salieron de la cárcel, Pablo, Silas regresaron a la casa de Lidia y se reunieron con los creyentes, ya no solamente los de Lidia, sino también los creyentes en la casa de este carcelero, y ya fueron un equipo más grande, un grupo más grande. Se plantó esta iglesia a través de grupos pequeños, la casa de Lidia, la casa de los del carcelero, todos ellos en Filipos. Y este modelo es muy práctico, este modelo es eficaz para la plantación de iglesias, y vamos a ver las etapas del proceso. Una vez más, arranca el proceso con una persona que tiene el llamado, una persona que tiene el deseo, la disposición que Dios pone en el corazón para iniciar una nueva iglesia. Ese va a ser siempre el inicio. Esta persona que tiene el llamado se mueve a una ciudad, y a veces, esto es lo bonito de este modelo, a veces no es una, a veces son varias personas las que se han movido a la ciudad y han empezado sus grupos familiares, sus células o sus grupos pequeños. Yo quiero compartirles una anécdota. La iglesia que pastoreo actualmente aquí en la ciudad de Trujillo fue plantada a través de ese modelo, a través de este modelo. Lo que sucede es que yo vengo de Tumbes, soy original tal vez de Trujillo, nací aquí, pero toda mi vida casi ha sido desarrollada en Tumbes, mi infancia, mi juventud. Y vinieron muchos hermanos, muchos jóvenes de la ciudad de Tumbes a Trujillo a estudiar. En Trujillo hay como 12 universidades, y era interesante cómo al venir a la ciudad de Trujillo, ellos buscaban replicar lo que habían aprendido toda su vida. Empezaban a trabajar con células. Y decían, nos llamaban de pronto y decían: pastor, ya empezamos una célula y tenemos 3 amigos aquí que han recibido a Cristo. De pronto decían, estamos desarrollando la célula y la célula va creciendo. De pronto ya no era una célula, eran 2 células las que se habían formado, las que se habían plantado, y comenzaban a decir: ¿y ahora qué hacemos? Ya somos 2 células. Entonces voy a explicar un poco el proceso que sigue la plantación a través de este modelo. Quienes inician los grupos pequeños o las células son personas de la iglesia plantadora que se movieron a veces por motivos fortuitos, de hecho, con propósito de Dios en el corazón, fortuitos para nosotros, pero con un propósito de Dios en el corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estas personas que empiezan los grupos pequeños hacen lo que aprendieron de la iglesia plantadora.
grupos pequeños que evangelizan, alcanzan poco a poco, disipulan poco a poco personas, de tal manera que van multiplicándose. Los grupos pequeños siempre tienen esa consigna de multiplicarse. Después de algún tiempo, esta iglesia los grupos pequeños se unen para alguna confraternidad de células, se unen para algún servicio unido. Y la tercera etapa dentro de este proceso es que la iglesia plantadora, cuando ya ve un grupo regular de personas, envía un obrero o un plantador, o a veces de los líderes de célula que están allí ya trabajando, se escoge a un obrero para dirigir la nueva iglesia. Así funciona. Y como cuarta etapa del proceso, la iglesia facilita los recursos, la iglesia plantadora facilita los recursos para que se desarrollen las reuniones congregacionales. Este proceso de plantación de iglesias suena muy fácil, pero toma más tiempo aún. ¿Por qué? Porque como la mayoría de líderes de grupos pequeños y la mayoría de líderes de grupos celulares son personas que están enfocadas en su desarrollo profesional, académico, a veces no destinan mucho tiempo más que 1 hora semanal para desarrollar la célula. Es la razón por la cual este modelo de plantación de iglesias toma más tiempo, pero a la vez demanda de menos recursos económicos. En el momento en el cual uno emplea los recursos económicos es cuando ya hay un grupo regular de personas y ya se puede dar inicio a reuniones en algún lugar y donde haya que pagar alquiler, por ejemplo. Es una de las observaciones más interesantes. Es práctico, este modelo es práctico. Lo siguiente que hay que tener en cuenta con respecto a este modelo es que las células siempre son monitoreadas por la iglesia plantadora. Es muy crucial, es básico, es necesario que haya ese monitoreo. Y la última observación con respecto a este modelo, el obrero designado, aunque a veces no es uno de los líderes de célula, tiene que ser una persona con bastante dinamismo y bastante conocimiento del modelo de grupos pequeños, de grupos familiares, de células. ¿Por qué? Porque si no hay un choque al momento de entrar a plantar la nueva iglesia, entrar a dirigir la nueva iglesia. Genial, muy bien. En síntesis, son los 3 modelos que hemos compartido, son los 3 procesos. El material se lo hemos facilitado a la pastora Gladys Sánchez, estoy seguro que lo van a tener allí. Y antes de terminar, dar espacio tal vez a un par de preguntas, quiero que sepan que estos procesos y estos modelos que tienen estos procesos, no son estrictos, no son fijos. Cada modelo tiene sus variantes, y es que el Espíritu Santo es creativo y Él nos va dirigiendo de la mejor manera. Lo que nosotros recomendamos es que plantemos iglesias, sea el modelo que esté disponible a su alrededor o que ustedes quieran emplear, plantemos iglesias. Si usted, tal vez el Señor les da la facilidad de innovar con un nuevo modelo, gloria a Dios, plantemos iglesias. Muy bien, gracias. Me gustaría escuchar alguna pregunta, alguna inquietud, algo que tal vez no quedó claro. Si hay alguna pregunta, estoy feliz de poder ayudar. Quizás pueden levantar su mano para hacer una pregunta. Bueno, qué importante, Pastor Boulanger, es haber orado mucho y tener esa pasión de ir a plantar una iglesia. A veces pensamos que plantar iglesias es fácil, tiene su proceso. Nos hemos dado cuenta que en esta tarde tiene sus procesos y su tiempo. A veces queremos hacer las cosas muy rápido. ¿Qué nos puede decir esto, Pastor? Sí, creo que no pueden activar sus audios y es una de las razones. Me pasó lo mismo hace un tiempo, no hay problema. Tal vez pueden escribir la pregunta en el chat o las preguntas en el chat si existieran. Algo que es importante aclarar, no hay proceso que tenga
fortaleza en sí mismo, en pocas palabras. No es de que por aplicar un proceso la iglesia ya va a estar plantada. En todo lo que hemos compartido depende mucho del mover del Espíritu Santo y de la conexión de los que están plantando la iglesia con el Espíritu Santo. Todos estos modelos y estos procesos deben ser bañados en oración, deben ser cubiertos en oración. La dependencia del Señor es la clave. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que depende mucho de nuestra comunión con Dios. Y si bien es cierto, hemos compartido algunos pasos, algunos diría, sistemas, algo que va siguiendo una hilación, lo que nosotros deseamos es que usted sepa como plantador que depende de lo que el Señor hace a través de nosotros. Amén. Muy bien, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Boulanger, y también a todos los hermanos que en esta sala, en este taller han podido estar. Aquí vamos a pasar a otro taller. Seguramente ya le van a estar indicando a qué taller usted pudo inscribirse. Muchas gracias. Cerramos este taller. Bendiciones, Pastor, y bendiciones, Una pregunta. Sí. ¿Podría hablar? Sí, bueno, una pregunta precisa. Pastor Jonathan, buenas noches. Le habla Gabriel Chapoñán de aquí de Cajamarca. En el tema de grupos familiares, ¿qué recomendación nos puede dar si en el caso se ha ido un proceso, ¿no? Arrancó con 1, 2, 3 y empezaron a multiplicarse y posiblemente se ha quedado con 7 grupos y ya ha pasado este tiempo de pandemia, ya 2 años con 7 grupos, pero ¿qué nos puede recomendar para movernos, para ser un poco más dinámico? Muy buena pregunta. Y de hecho, yo animo siempre a que cada grupo familiar, grupo pequeño, célula, el nombre que manejen, tenga desde su inicio el ADN de la multiplicación. ¿Qué hacer para que se multipliquen, para que crezcan? Es fácil. Desde el inicio, ellos deben saber que el objetivo es multiplicarse. ¿Y cómo lo saben? Porque los digo, porque lo muestro con el ejemplo, porque lo muestro en los folletos, predico sobre ese tema, porque tengo banners sobre multiplicación. La iglesia debe saber que nuestro propósito es multiplicarnos en grupos pequeños, multiplicarnos en células, multiplicarnos en discípulos, multiplicarnos en iglesias. Esto es algo intencional. Alguien una vez dijo, la creatividad de Dios se demostró cuando lo habló. Él dijo, hágase la luz, hágase esto, hágase. Nosotros debemos igual hablarlo, compartirlo, vamos a multiplicarnos. Empezamos este grupo familiar que de aquí a 9 meses se va a multiplicar, o de aquí a 10 meses o un año se va a multiplicar. Entonces lo que uno repite, es lo que al final la iglesia interioriza. Recuerden que tenemos 2 tipos de memoria, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo se borra cuando usted duerme, y es por eso que muchas de las prédicas del domingo tal vez se quedaron ya en el olvido. Es más, muchos de nosotros no recordamos lo que predicó el pastor el domingo, pero cuando nosotros aplicamos procesos de repetición y repetimos, vamos a multiplicarnos, es tiempo de hacer discípulos, vamos a predicar, vamos a salvar almas para Cristo, esto queda en la memoria de largo plazo, de tal manera que la gente nunca lo olvida, sabe que estamos aquí para llevar fruto y fruto que permanece. Amén. Espero que pueda ayudar este consejo, José. Muy bien, Pastor, muchas gracias. Y hemos terminado con este primer taller. Y por favor, cerramos este primer taller y empezamos con el segundo taller. Para aquellos hermanos que están aquí, esperen a su segundo taller. Cerramos este taller. Bendiciones, que el Señor les guarde. Gracias, Pastor. Bendiciones.
postrarán ante ti. Vamos, iglesia, abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fe? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? ¡Vamos! Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Muy buenas tardes con todos los participantes. ¿Me logran escuchar? Por el chat me podrían escribir si se escucha o no se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí se escucha, pastor. Excelente, excelente. Gracias a Dios. Buenas tardes con los que son parte de este equipo, de este taller, de este momento para aprender juntos. Hoy vamos a compartir acerca de procesos en la plantación de iglesias y para este taller vamos a enfocarnos en algunas experiencias y enfocarnos también en algunos modelos que están ejemplificados en la palabra. Como lo hicimos la hora anterior, los minutos anteriores en el taller anterior, vamos a darle gracias al Señor. Empezaremos por ahí.
Padre, tú eres bueno, eres fiel, eres misericordioso y te damos gracias porque nos permites reunirnos con la misma intención, con la misma pasión, el mismo deseo de que tu nombre sea exaltado, de que tu iglesia impacte el mundo donde nos pusiste y queremos seguir siendo sal y luz para esta tierra. En tu nombre te agradecemos y creemos que hay cosas mejores, mayores para nosotros. En tu nombre, amén, amén, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a compartir acerca de procesos en la plantación de iglesias. Un proceso es, pues, un orden de pasos para lograr un objetivo. En este caso, la plantación de iglesias. ¿Por qué plantar iglesias? Lo hemos compartido durante el día de ayer y hoy. Es porque lo necesitamos. El mundo lo necesita. Recuerdo haber estado en un congreso mundial de misiones donde uno de los alcaldes de la ciudad, o el alcalde de la ciudad donde se había llevado a cabo el evento, dio unas palabras de gratitud y dijo lo siguiente, dijo: señores, yo doy gracias por el trabajo que ustedes como iglesia desarrollan, porque cuando ustedes hacen un mejor trabajo, nosotros podemos trabajar mejor también. Daba a entender que el impacto de la iglesia se ve reflejado en la comunidad en términos generales, y eso es verdad. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Hemos sido puestos por el Señor para influenciar de una manera positiva, y de eso se trata la plantación de iglesias. La plantación de iglesias es una respuesta a la gran comisión, es una respuesta al llamado que Dios nos dio como su pueblo, y queremos hacerlo de la mejor manera. Cuando hablamos de plantación de iglesias, vemos una necesidad latente por el crecimiento demográfico, vemos una gran necesidad porque hay generaciones que no están siendo impactadas, hay generaciones que están viniendo con nuevos contextos, con nuevas situaciones, y necesitamos plantar iglesias con urgencia. Vamos a hablar hoy de 3 modelos de plantación y el proceso que se sigue en cada uno de ellos. Vamos a tratar de enfocarnos en la palabra para ver de dónde podría tomar una base ese modelo y procurar desarrollarlo de esa forma. Muy bien. Antes estuve compartiendo una estadística y para resumir la estadística, el crecimiento poblacional cada año es aproximadamente de 77.5 millones de habitantes. Cada año, escuchen bien, cada año crece nuestra población mundial en 77.5 millones de habitantes. Hagamos un cálculo simple. Si cada iglesia tiene un promedio de casi 50 personas, eso significa que dividimos 77.5 millones entre 50 y tendremos como resultado que cada año tenemos que plantar 1.5 millones de iglesias de 50 personas para poder alcanzar a esa nueva generación. Es una estadística que nos sirve para despertar y para entender que tenemos 2 caminos: o bien plantamos más iglesias, o bien aplicamos el igle crecimiento e involucramos a estas nuevas personas que se están sumando. Si consideramos que también hay una tasa de mortalidad y hay muchas personas que fallecen, los creyentes que van a una eternidad con Cristo, pero que ya no están en la iglesia, entenderemos que la necesidad es fuerte, la necesidad es grande. Necesitamos plantar nuevas iglesias. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué proceso seguir? De eso vamos a tratar en este taller. Para esta oportunidad voy a empezar con lo que compartí antes, el tercer modelo de plantación. Vamos a empezar hablando del modelo de grupos pequeños. ¿Cómo plantar iglesias con ese modelo de grupos pequeños? El modelo de grupos pequeños tiene
bastante base bíblica. Podríamos hablar muchísimo. Nos damos cuenta desde Hechos capítulo 2, capítulo 4, las epístolas paulinas. Y nos damos cuenta que el tener reuniones en las casas era algo cotidiano, era algo a lo que los discípulos estaban acostumbrados. El modelo de grupos pequeños consiste en plantar iglesias a base de células o de grupos familiares o de pequeños grupos de creyentes. El libro de Hechos registra, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo, cuando llegó a Filipos, plantó una iglesia, la iglesia de Filipos, con este modelo. Ya sabemos que existe una carta que se llama la carta a los Filipenses, que muy posiblemente es el resultado de la iglesia que se plantó con el modelo de grupos pequeños. En Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo llega a Filipos, predica a las personas y una mujer llamada Lidia le da, bueno, recibe al Señor, recibe la palabra, recibe las buenas nuevas, y lo que Lidia hizo fue convocar a su familia a casa. Llegó el apóstol Pablo y Silas a casa, predicaron y se bautizó toda la familia. Muy bien, tengan en cuenta, un grupo pequeño en la casa de Lidia, una familia que ha recibido al Señor. Luego del suceso de la joven adivina que fue liberada, lo acusaron injustamente a Pablo y a Silas, los llevan a prisión y cuando están en prisión se convierte una familia más, la familia del carcelero de Filipos. Vamos viendo dos grupos pequeños. El primer grupo con Lidia, el segundo grupo allí con el carcelero, con la familia del carcelero. Encontramos entonces que con estos dos grupos pequeños y otras personas más que se habían añadido, estas dos familias, lo que comenzó a suceder es de que la iglesia pudo ser plantada, la iglesia pudo iniciar. El modelo de los grupos pequeños es un modelo muy especial para plantar iglesias porque tiene mayor conexión con la gente. Vamos a explicarlo aquí. Con este proceso, el proceso de plantación de iglesias, con el modelo de grupos pequeños, la persona empieza con una persona o con un grupo de personas que saben del sistema celular o saben del sistema de grupos familiares. Arranca con ellos. Generalmente son personas que han estado sirviendo ya involucrados en un grupo pequeño o líderes de grupos pequeños que se mueven a otras ciudades o que se mueven a otras zonas de la ciudad. Les quiero comentar, nosotros aquí de la ciudad donde estamos, algunos hermanos se movieron para Chimbote y de pronto después de unas semanas ellos comenzaron a decirnos, pastor, hemos ido a buscar lugares donde congregar y de pronto no hay uno como el lugar de donde venimos. Ya nos sentimos tan identificados con la iglesia que quisiéramos que la iglesia se plante aquí. Y nosotros les dijimos, pero bueno, tal vez no podemos enviar un equipo. No se preocupe, pastor, ¿qué hacemos? Muy bien, haga lo que usted sabe, empiece un grupo pequeño, empiece su célula, empiece su grupo familiar. Y efectivamente fue lo que ellos empezaron. Iniciaron su grupo familiar, este grupo familiar creció, se multiplicó a 2 grupos familiares y cuando ya hubo un mayor grupo de personas, entonces, y mayor grupo de grupos familiares, enviamos un obrero que es uno de los pastores que ahora está desempeñando la labor allí en Chimbote. Este modelo de grupos pequeños funciona de una manera muy práctica porque tiene una base, los líderes laicos, personas que aman a Dios, aman la obra y predican, comparten. Esta terminología líder laico significa una persona que no se dedica 100% al evangelio, a predicar, a ser un pastor a tiempo completo, sino una persona que es voluntaria, que trabaja en algo secular y que destina parte de su tiempo para servir a Dios. Un líder laico, alguien que tal vez no pisó un instituto bíblico, que no pasó 5 años en un seminario, sino un tiempo de discipulado y está amando al Señor, sirviendo al Señor, haciendo la obra de Dios. El modelo de plantación de iglesias a través de los grupos pequeños, de las células de los grupos familiares, se basa en líderes laicos. Entonces, ¿qué hacen? Estos líderes laicos
se mueven a una nueva ciudad o a una nueva zona geográfica o demográfica en la misma ciudad y empiezan a plantar células, lo que saben hacer, lo que aman hacer, lo que amamos hacer. Yo me involucro porque también soy un líder de células. Yo desarrollo cada semana 2 células virtuales. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo siguiente que hacemos es que con esta iglesia, perdón, con estas células que han sido plantadas, nosotros procuramos que crezcan y una vez al mes o una vez cada cierto tiempo comenzamos a hacer lo que se parece a una confraternidad de células, lo que llamamos confraternidad de células. Esa confraternidad es la segunda etapa dentro del proceso. Es decir, lo que hacemos es reunir a todos los grupos pequeños que ya hemos plantado en esa zona de la ciudad o en esa nueva ciudad y hacemos, por ejemplo, una confraternidad. ¿Qué es una confraternidad? La oportunidad de que se conozcan, es como un culto, pero un poco más, diría yo, informal. No tiene toda la estructura litúrgica que un culto. Tiene una alabanza, tiene un tiempo para compartir, tiene una coinonía, es como una célula en grande o como un grupo familiar gigante. Muy bien, luego de esto, la tercera etapa del proceso es que cuando ya empiezan a reunirse en las confraternidades de célula o de grupos pequeños cada cierto tiempo, la iglesia plantadora designa un obrero o envía a un obrero, a una persona que tiene el llamado de Dios para dedicarse a la obra y que quiere dedicarse a pastorear a medio tiempo o a tiempo completo. Este nuevo obrero lo que hace es dirigir la nueva iglesia. Este nuevo obrero lo que hace es ser ahora el pastor de todos los grupos pequeños que confraternizaban en el mismo lugar. Y como resultado, la cuarta etapa del proceso es cuando ya la iglesia plantadora facilita los recursos, como por ejemplo para alquilar un lugar, como para los equipos de sonido, o ellos mismos ya desarrollan esta congregación, tienen la facilidad de poder tener un ministerio de alabanza, se organizan con los servidores, los voluntarios, o diáconos, o ujieres, ya adquiere una fortaleza la iglesia, una fortaleza mayor. Es el proceso de plantación a través de este modelo, del modelo de grupos pequeños. Lo repito, empiezan los líderes laicos, los grupos celulares o los grupos pequeños o los grupos familiares en una ciudad nueva o en una zona demográfica donde la iglesia no tiene todavía presencia o donde quieren plantar una iglesia satélite, una iglesia hija. Lo segundo, conforme estos grupos van avanzando, se hacen confraternidades de células. Una vez que comienza a haber confraternidades de células, se designa un obrero o se envía un obrero. Y tercero, ya la iglesia se establece en un local donde se puede reunir semanalmente o con algunas actividades ya periódicas amplias y propias de una iglesia. No sé, culto de oración, o reuniones de entrenamiento, reuniones de discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se organice la iglesia, de acuerdo a la organización. Muy bien, ese es el proceso para plantar una iglesia siguiendo el modelo de grupos pequeños. Puede haber algunas variantes, puede haber algo más o algo menos, pero casi sigue ese proceso. Las observaciones que tenemos con este modelo es que este modelo demanda menos recursos económicos de la iglesia plantadora. ¿Por qué? Porque gracias a Dios los líderes laicos son voluntarios, son personas que tienen el deseo de servir, tienen el deseo de ayudar. Esto es algo muy, muy práctico. La iglesia no comienza a invertir recursos económicos, sino hasta que hay que enviar un obrero, un plantador, y generalmente esto es cuando ya hay 40 personas o 50 personas en la nueva iglesia. Ya a veces hasta se puede sostener con parte de las finanzas de la iglesia a el pastor que está yendo a plantar esta iglesia. Otra observación es que se necesita bastante monitoreo de la iglesia madre, la iglesia plantadora. La iglesia plantadora necesita monitorear constantemente estas nuevas células, constantemente a los nuevos líderes,
tiene que haber un pastoreo bien personalizado allí. Y otra de las características es que a través de este modelo, las personas, una bondad, nunca se desligan de la iglesia plantadora. Las personas siguen conectadas. La identidad que hay les lleva a decir, yo no me voy de la iglesia va conmigo, y donde yo voy, la iglesia está presente. Es algo muy hermoso con este modelo. Muy bien. ¿Algún testimonio que me gustaría compartir? Durante la pandemia, nosotros empezamos a compartir de Cristo, a predicar de Cristo, a hablar del Señor de manera virtual. Como resultado, hubo una familia en el distrito de Sullana que recibió al Señor. De pronto, otras amistades de esta familia recibieron al Señor y empezamos una célula virtual en Sullana. Pero no fuimos los únicos. Otro de los pastores de aquí de nuestra iglesia también plantó otra célula. Y para resumir la historia, esta semana que viene, este miércoles, tendremos nuestra primera confraternidad de células en Sullana, lo que está encaminándose a ser una iglesia, una nueva iglesia para la gloria de Dios. Soñamos plantar esta nueva iglesia en Sullana, y no digo que va a ser esta semana o el próximo mes. Yo creo que el siguiente paso luego de la confraternidad de células será enviar un obrero a este lugar, y es una bendición muy grande. Queremos seguir plantando iglesias. A través de este modelo, nosotros, de la iglesia donde yo vengo, la iglesia que pastorea mi padre, hemos plantado aproximadamente 25 iglesias con este modelo. El modelo de grupos pequeños ha sido para nosotros una herramienta muy especial. La iglesia que pastoreo es el resultado de estos procesos, o del proceso de plantar a través de grupos pequeños. Y no solamente eso, sino que nosotros de Trujillo ya vamos plantando 4 iglesias con este modelo. Entonces, nos damos cuenta que este modelo es una tremenda bendición. Voy a pasar al segundo modelo de plantación de iglesias, y este segundo modelo le llamamos el modelo del pionero. El modelo del pionero. Bueno, como su nombre dice, se necesita una persona que esté dispuesta a ir a un campo blanco o ir a un lugar donde no hay iglesia, a veces incluso no conocen a nadie, y ir a ese lugar a predicar, a hacer la obra evangelística que el Señor nos ha encargado. En Hechos capítulo 8, versículo 4, la Biblia menciona que luego de la gran persecución que hubo, Felipe, conocido como el evangelista, salió de Jerusalén, se dirigió hacia Samaria, y lo que hizo fue comenzar a predicar. Predicó, el Señor lo respaldaba con señales, con milagros, y hubo un tremendo impacto. Ojo, estamos hablando de un hombre, un pionero, Felipe. En Hechos capítulo 8, del 4 al 6, la Biblia registra: las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. ¡Qué tremendo! Era un hombre, un pionero. Y este modelo, a diferencia de los grupos celulares, donde hay bastantes personas trabajando, se basan en un hombre, en una persona que tiene el llamado, el deseo de hacer la obra de Dios, el deseo de ir, y esta persona va, y de pronto a veces no necesita invitación, no necesita ningún tipo de recomendación, carta bajo el brazo, nada. Llega y comienza a predicar, predicar, predicar. La gente se convierte, se sanan, y de pronto llama diciendo: miren a la iglesia plantadora, pastor, ¿cómo está? Me va súper bien. Estamos avanzando en el crecimiento. Yo creo que aquí vamos a plantar una iglesia, pastor, y por favor mándeme un equipo de apoyo. Fue algo similar lo que sucedió. Y en Hechos 8:14, la Biblia dice: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Pedro y Juan fueron enviados. ¿Por qué? Porque habían tenido esa seguridad de que había alguien que ya había empezado el trabajo.
Y cuando llegan los apóstoles, efectivamente había un grupo de nuevos creyentes, ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y fue tremendo, un avivamiento en Samaria. El pionero es el que va abriendo campo, el que va abriendo el camino para que venga el equipo de apoyo o los equipos de apoyo a fortalecer ese trabajo. ¿Cuál es el proceso? Primero, el plantador, con un llamado, con una intención de hacer la obra de Dios, sale de su contexto, sale de su comodidad y se mueve a una nueva zona, a un nuevo lugar. Muchas veces este plantador es bivocacional, muchas veces este plantador es una persona que tiene una profesión, un trabajo, un oficio, o como Pablo, un hacedor de carpas, un productor de carpas, que se dedicaba a hacer la obra de Dios y era un pionero, yendo a lugares nuevos. Muy bien, es lo que sucede con el pionero. Él sale de su contexto y empieza a hacer la obra. Conforme ese trabajo evangelístico va avanzando, va dando resultados, siempre llega un equipo de apoyo, un equipo que envía a la iglesia plantadora o la iglesia que es como el Antioquía para Pablo. El apóstol Pablo tenía la iglesia de Antioquía como un respaldo para los viajes misioneros y para todo el trabajo que hacía. Y hay ese equipo de apoyo que viene de la iglesia plantadora. El equipo se establece, la tercera parte del proceso es que el equipo se establece en la ciudad, se queda ahí algunas semanas, algunos meses, mantienen reuniones individuales, reuniones grupales con los nuevos creyentes, entrenamiento, discipulado, oración, liberación, etc. El equipo de apoyo va concentrado. Aquí llegamos porque vamos a afirmar a las personas de esta iglesia, de esta futura iglesia. Lo cuarto es que una vez que ya hay personas firmes en el Señor, discípulos de Cristo, ahora sí buscan alquilar o comprar un lugar donde reunirse. A veces alquilar es más fácil y es como empieza esta iglesia con el modelo del pionero. Lo curioso es que bajo este modelo hay una alta probabilidad de que el pionero no sea el pastor que se quede a cargo de esta iglesia. ¿Por qué? Nos damos cuenta de que los pioneros son como Felipe. Luego del avivamiento y de afirmarse, el Espíritu mueve a Felipe y le dice, oye, quiero que vayas a otro lado. Y efectivamente, los pioneros a veces son así, son personas que Dios les pone esa pasión y después de que se plantó la iglesia, dice, muy bien, terminó mi trabajo aquí, adiós, que el Señor les bendiga, son una nueva iglesia, oren por mí, no se olviden y me voy a la siguiente ciudad donde Dios me está abriendo puertas. Ese es el modelo del pionero, basado en una persona con una pasión por Dios. Y lo que sí, se establece una nueva iglesia, una iglesia que continúa siendo apoyo, respaldo y continúa enviando más personas, apoyando la plantación de iglesias, apoyando misiones, siendo respaldo para la obra. Tremendo. Esto es lo bonito de este modelo. Este modelo permite que las personas con una pasión por Dios no dejen cabos sueltos. Y es que a veces la gente que tiene este llamado de parte del Señor, a veces hace un tremendo trabajo, pero como no hay fortaleza, como no hay raíces sólidas, cuando se va el pionero, se pierden las personas. Lo bonito de este modelo es que hay un equipo que afirma, que consolida y la iglesia plantadora envía a un pastor para que se haga cargo de las nuevas almas para que estén allí firmes. Tremendo. Así que ya lo saben. Algunas observaciones de este modelo. Este modelo requiere de personas como el pionero, personas que amen la obra de Dios, que amen al Señor y que hayan identificado sus dones espirituales, que estén dispuestos a servir a Dios con esos dones. Lo siguiente es que, al igual que en las demás iglesias, la iglesia plantadora hace un rol importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque sostiene el equipo de apoyo, muchas veces sostiene al pionero, muchas veces apoya económicamente, apoya con otros recursos. Es clave, la iglesia plantadora es clave.
lo siguiente que podemos observar es que el tiempo es un poco más corto. El tiempo para plantar iglesias con este modelo del pionero es un poco más corto, porque el pionero muchas veces que va se dedica exclusivo a predicar. La Biblia registra que el apóstol Pablo en una ocasión estuvo trabajando y enseñando y plantando por un lapso como de 2 años, pero luego se dedicó de lleno a la iglesia, y esto puede pasar fácilmente con el pionero. Y por último, nos ayuda mucho este modelo porque hay personas que están emigrando, personas que vienen de otros países o personas de nuestro país que emigran a otros países y pueden ser pioneros para la plantación de iglesias. Así que ánimo, este segundo modelo tiene este proceso y es tremendo, es tremendo. Ojo, que una iglesia no se planta en un día, en una semana o en un mes. Requiere tiempo, requiere tiempo. Al igual que todo árbol no da fruto de la noche a la mañana, requiere tiempo. Lo mismo sucede aquí. Muy bien, una variante de este modelo del pionero es la variante virtual. Y usted dirá, ¿cómo que la variante virtual? Es que actualmente hay pioneros que están haciendo la obra en otras ciudades, pero desde casa, desde su casa. Es una variante de este modelo y podemos incluirla dentro del proceso. Tremendo. El último modelo le llamamos el modelo del gran inicio. Y este modelo del gran inicio es un modelo nuevo. Tal vez ya habíamos escuchado de los 2 anteriores, tal vez lo hemos aplicado en algún momento, pero este nuevo modelo fue desarrollado por algunas iglesias en Estados Unidos y ahora se ha aplicado en Europa. Este modelo lo aplica a algunas iglesias grandes como Hillsong. No sé si ustedes han escuchado de la iglesia Hillsong. Hillsong tiene y ha plantado iglesias en lugares a los cuales cualquiera diría es imposible. Por ejemplo, Francia en Europa es uno de los países más duros con respecto al evangelio, Francia. Pero en Francia, la iglesia Hillsong plantó una iglesia numerosa, una iglesia influyente en Francia. Y no solo en Francia, en muchos países de Europa que se consideraban a veces hasta campos blancos, como aplicando el modelo que vamos a compartir con ustedes en este momento. De hecho, que la iglesia Hillsong, debido a todo el impacto que Dios les ha permitido tener y toda la excelencia en la música y todo lo que hacen, disponen de muchos recursos económicos. Ellos han plantado iglesias incluso en México, en Monterrey y en Buenos Aires, en Argentina. Es muy posible que en algún momento, tarde o temprano, lleguen a Lima, no lo sé, con la bendición del Señor. Ellos aplican este modelo, el modelo del gran inicio. Y el modelo del gran inicio tiene algunas particularidades que ustedes van a descubrir el día de hoy. Primero, encontramos un parangón, una comparación con este modelo en Hechos capítulo 1, versículo 4. Hay una hilación ahí. En Hechos 1:4 el Señor le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. Cuando se aplica y cuando llega esa promesa en Hechos capítulo 2, observamos que el resultado de la primera iglesia fue del derramamiento del Espíritu Santo y de la primera reunión allí como iglesia ya, fue que 3,000 personas habían recibido al Señor en la primera prédica, en la primera campaña evangelística, 3,000. Y lo curioso es que perseveraban todos. Bueno, me imagino la mayoría. No se registra el número de los que perseveraron, solo de los que se añadieron, como 3,000, dice la Biblia. El modelo del cual estoy hablando es un modelo que busca tener un gran inicio, un impacto grande. Si ustedes leen estos 2 capítulos de Hechos, se van a dar cuenta que hubo un estruendo. La población de Jerusalén escuchó el estruendo, escuchó el ruido, y por eso es que todos se movieron al aposento alto. Como estaba en un segundo piso, Pedro lo empleó de una manera muy estratégica y comenzó a predicar, y 3,000 recibieron al Señor. Lo mismo procura desarrollar este modelo. El modelo del gran inicio se basa en un evento iniciador multitudinario.
evangelístico que alcanza a muchas personas y arranca primero con el plantador moviéndose a hacer algunas visitas y a analizar el lugar donde está, orar por el lugar donde está. He escuchado cómo el plantador se traza, por ejemplo, plantar esta iglesia en el año 2023 y desde el año 2021 a finales ya está viajando a ese lugar, orando en ese lugar, caminando por las calles de esa ciudad. Arranca muchísimo antes de la fecha de inicio de la iglesia. La segunda etapa dentro de este proceso, el plantador ya no solo viaja para orar, para caminar por la ciudad, para examinar esto, no, ahora el plantador comienza a buscar un lugar donde vivir en esa ciudad, escuela para sus hijos y la oportunidad, la posibilidad de alquilar un lugar o de comprar un lugar para la nueva iglesia. Entonces, la segunda etapa del proceso, ya el plantador se moviliza. No solo camina por ahí como visitante, ahora ya se hace parte de la comunidad. He visto en algunos casos que el plantador que llega a la nueva ciudad se presenta con los pastores, les dice vamos a plantar una iglesia aquí el próximo año y bueno, qué bueno conocerles, qué bendición saber que trabajamos en el mismo reino, en el reino de Dios, hace amistades, pero procura enfocarse en la plantación de su iglesia. Genial. Una vez que ya se muda a la nueva iglesia, la siguiente etapa del proceso es que el plantador empieza a formar un equipo ministerial. Y ese equipo ministerial, de hecho, puede ser pastor de jóvenes, pastor de niños, pastor de matrimonios, un encargado de logística, un encargado de alabanza, un responsable de lo que tenga que ver con consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Ese equipo es financiado por la iglesia que planta. Es por eso que la iglesia Hillsong, que dispone de tantos recursos, es práctico para ellos financiar a través de un equipo ministerial que apoya a este plantador. El equipo ministerial tiene que ser sostenido por la iglesia que planta, en este caso. Muy bien, una vez que ya está el equipo allí completo, el equipo comienza a reunirse en reuniones pequeñas. Todavía no es el inicio de la iglesia, pero ya están trabajando. Este equipo, luego que ya afina sus detalles entre ellos, ahora sí comienzan a convocar voluntarios, comienzan a lanzar la visión, la oportunidad de tener personas, van afirmando, consolidando o afirmando a los voluntarios, hacen campañas de redes sociales para que se unan nuevos voluntarios. Y la cuarta etapa de este proceso es que ya inician reuniones pequeñas, reuniones de ensayo, reuniones de prueba, reuniones con los voluntarios para prepararse rumbo a la apertura de la iglesia. La quinta etapa dentro de este proceso es que compran todos los equipos necesarios, todo lo que necesitan, audio, video, sillas o butacas, todo para el desarrollo de la iglesia. Y una vez que ya lo tienen, lo ensayan, lo testean, lo prueban, ven, los encargados afinan todos esos detalles técnicos. A la par, ellos están ampliando el equipo de voluntarios, lo que conocemos como ujieres, diáconos, todo esto. La sexta etapa dentro de este proceso es que hacen una campaña agresiva 3 meses antes del evento iniciador, que es el evento de plantación, el gran inicio. Hacen una campaña agresiva en medios sociales, en redes sociales, en televisión, radio, periódicos, incluso hay algunos que hacen banners, esos banners publicitarios que vemos, incluso ahí hacen campañas publicitarias en banners. ¿Por qué? Porque la intención es causar un gran impacto, tal cual el derramamiento del Espíritu Santo, ese gran estruendo, eso es lo que procuran hacer, un gran estruendo. ¿Qué se publicita? Se publicita el evento iniciador. Por ejemplo, un cantante famoso, al menos en nuestro medio, hace algunos años era Marcos Witt. Yo quiero que se imaginen un ejemplo, sería algo como concierto, Marcos Witt en concierto, una cosa así. Ahora, como estamos intentando plantar una iglesia, vamos a procurar que sea un grupo que tenga impacto tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito secular.
Y puede ser, por ejemplo, Jesús Adrián Romero en concierto, o puede ser Tercer Cielo en concierto, gratis, gratis, gratis. Eso es lo que mueve. Este evento iniciador es financiado por la iglesia que planta. Todo es financiado por la iglesia plantadora. Bien, llega el día del evento iniciador y se hace la actividad evangelística a todo dar. De hecho, que no van a venir 10, 20, 30 personas, no, generalmente llegan 100, 200, 500, 1000 personas. ¿Por qué? Por el impacto de toda la preparación, toda la planificación. Y aquí viene lo bueno. Luego de que termina el evento iniciador y hay como 500 personas, 600 personas, 1000 personas, como el equipo fue formado con anticipación, estas personas, un gran porcentaje de estas personas se queda en la iglesia. Se queda. ¿Por qué? Porque toman los nombres y hay un equipo para firmarlos, un equipo para hacer seguimiento. Entonces, esto es lo bueno de este modelo del gran inicio, que como ya tuvieron un año para formar el equipo, cuando ya llegó el momento de lanzarlo, pues hay un equipo formado, hay un equipo formado. Tremendo. Observaciones dentro de este modelo. Este modelo requiere mucha dirección espiritual, al igual que los otros, pero adicional, mucha planificación, planificación al detalle. Requiere muchos recursos también, porque para hacer este evento iniciador se requiere bastantes recursos y para la planificación se necesita que sean especialistas. ¿Qué más? Este proceso aproximadamente dura 1 año, 12 meses. En algunas ocasiones toma un poquito más de tiempo y la primera reunión formal de la iglesia o el evento iniciador no empieza desde que está el equipo completo, no, empieza 12 meses después que el pastor llegó a la ciudad, una cosa así, que el equipo está formado. Entonces es como que un tiempo de espera, es como cuando la esposa está embarazada y hay que esperar 9 meses a que nazca el bebé, es algo así, algo así. A pesar que el bebé está moviéndose en el vientre, no es sino hasta que da a luz que recién lo ven. Así, tal cual funciona este modelo y este proceso. Generalmente las iglesias que empiezan o que aplican este método, arrancan con un impacto muy grande en la ciudad, un impacto muy grande. A veces mengua un poco la asistencia las semanas siguientes al evento iniciador, pero siempre son iglesias de varios cientos y eso es muy, muy especial para el desarrollo de la iglesia. Así que son estos 3 modelos y estos procesos de plantación de iglesias los que queríamos compartir con ustedes. Qué bendición poder compartirlos y me gustaría escucharles. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta antes de orar, pidiendo que el Señor nos dé sabiduría? Ojo que uno puede combinar modelos, uno puede desarrollar nuevos modelos. He escuchado personas o iglesias que hacen, por ejemplo, campañas de amor, campañas evangelísticas como parte del evento iniciador, o que aplican o que envían los equipos, como en el modelo del pionero, envían una familia de pioneros, pero envían equipos de apoyo en el área de la salud, en el área de ayuda social, y todo cuenta, todo suma. Queremos plantar iglesias. Amén. Tremendo. Me gustaría escucharles. ¿Qué opinan de lo que hemos compartido el día de hoy? Si hay alguna inquietud, alguna duda, deseamos aprovechar estos minutos para poder ayudar en los procesos de plantación de iglesias. Pastor Boulanger, buenas tardes. Dios le bendiga desde ICAR. Una consulta. En el primer modelo, en la observación, menciona usted que se necesita bastante monitoreo en estas nuevas células. ¿Podría ampliar un poquito más o aclararnos acerca del monitoreo, por favor? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué hablamos de bastante monitoreo? Porque como hay distancia, generalmente estas células han sido plantadas en una nueva ciudad o en una nueva región, se requiere bastante monitoreo para poder tener al líder atendido. El éxito de una célula o de un grupo familiar funcionando es, el éxito radica en que el líder esté bien atendido. Entonces, a eso nos referimos con el monitoreo. Una buena hilación, una buena secuencia, un apoyo espiritual, un respaldo espiritual. Esa es la clave para que este modelo funcione.
Entonces, un líder bien atendido, un líder fortalecido, un líder que está creciendo, pues es un líder que atiende a las demás personas, que hace evangelismo, que consolida y hay un buen impacto. Así es. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que desee compartir o que desee hacer alguna pregunta? Sí, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes, Pastor Saturnino, no se le escucha. ¿Perdón? ¿Aló? Sí, Pastor Jonathan, en el chat hay una pregunta que dice de Daniel Mieses, que dice, ¿cuál es la diferencia con célula con encuentros? A ver, la diferencia de célula con encuentro. Bueno, la verdad es que son cosas diferentes. Si no me equivoco, el encuentro es un retiro espiritual, la célula es un grupo pequeño, lo más parecido a un grupo familiar. ¿Son distintos? Sí. Hay iglesias que manejan el término grupo familiar, célula, grupo pequeño, casas de paz, como compartía el pastor Esteban el día de ayer. De eso estamos hablando, más que de los retiros espirituales. Hablamos de grupos pequeños plantados previos a la iglesia. Entonces sí, sí es bastante diferente. Y lo que se trata es de líderes laicos empezando un trabajo previo a la iglesia. Así es. Muy bien, así que es distinto, es totalmente distinto. No sé si hay alguna otra inquietud. Muy bien, gracias. Antes de terminar el taller, me gustaría motivarles a dos áreas muy específicas. Me encantó ver a un grupo de personas en Cusco, los veía por aquí conectados, ya se me perdieron. Bueno, estaban por aquí un grupo de Cusco. Recuerdo que cuando empecé a pastorear aquí en la ciudad donde estoy, en Trujillo, tenía 24 años de edad. Empecé a pastorear una iglesia, bueno, una iglesia donde no había aún, a los 24 años de edad. Y nunca voy a olvidar que cuando estábamos en este proceso, mi padre, que en este caso es mi pastor a la vez, él me dijo, mira, hay una necesidad porque los grupos pequeños que tenemos en la ciudad de Trujillo ya han hecho confraternidad, se han unido, vamos a necesitar un pastor. ¿Estás dispuesto? Y yo me veía a mí mismo como muy inexperto, 24 años, pero aún así recordé lo que Pablo le dice a Timoteo y di un paso al frente y dije, aquí estoy, el Señor puso esa seguridad y eso me sirvió mucho para empezar. ¿Qué trato de decir con esta reflexión? Plantar iglesias es algo que debe apasionarnos, es algo que debe llenarnos. Y la edad nunca es determinante. He visto jovencitos como personas de bastante edad plantando iglesias, iniciando iglesias. Lo que quiero decirles es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. No mires la edad, no mires la condición económica, empecemos. Hay modelos para todas las condiciones económicas, hay modelos para todas las oportunidades. La clave es empezar a plantar iglesias. Permítame orar. Señor, gracias por lo que hoy nos enseñaste, hablaste en nuestras vidas. Queremos plantar iglesias aplicando estos procesos o los procesos que tú quieras mostrarnos. Estamos sensibles a tu voz, a tu dirección, Espíritu Santo. Y te pido que nos ayudes a que veamos cientos de jóvenes, cientos de personas
empezando nuevas obras, ayudándonos a llevar tu palabra, salvar vidas, que haya un cambio en nuestra nación, en el corazón de las personas a nuestro alrededor. Bendigo a cada pastor que está unido, cada líder, cada plantador aquí conectado, y que podamos ver a personas haciendo tu obra en todo lugar, con su profesión, con su talento, con su oficio, con la capacidad que le diste, iniciando nuevas iglesias para tu gloria y honra. En tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor les guarde. Un saludo muy afectuoso. Estamos unidos en este desafío de plantar iglesias. Bendiciones, queridos. Que el Señor les guarde. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y